El siglo X significó una ruptura en el modo de producción. Se regresa al campesinado libre como base de la producción. Sin embargo, en la época del Renacimiento, es muy difícil afirmar las épocas precisas para definir el final de la época feudal. Sin embargo, la historia define que el inicio de la época del Renacimiento es aproximadamente en el siglo XII y no en el siglo XV, que por lo general se afirma. En este siglo, el principal instrumento que renace es el derecho romano, que servía para defender los derechos de la nueva clase social de comerciantes, al igual que el inicio de la Segunda Edad del Hierro, y también la invención de la brújula y el timón de codaste, el cual sirvió para el transporte marítimo, pues se vio muy favorecido. Todo esto ayudó a que el cultivo y la industria de la seda, que hasta entonces era importada, empezara a producirse en distintos territorios diferentes al oriente. En esta época de cambio, en el siglo XIII, la filosofía de Aristóteles renace con la escuela parisina, que iba a servir como base de lucha ideológica contra el espiritualismo platónico del cristianismo medieval. Como se puede afirmar, el Renacimiento es un fenómeno mucho más dilatado y revolucionario. Reorganiza el mundo simbólico, con fundamentos como la ética, la filosofía y la ciencia. Aunque estos son quizá el aporte más importante de este periodo, desde el punto de vista ambiental existe uno casi igual e importante, como lo sería el desarrollo del comercio, y este a su vez el progreso en la producción agrícola y centros urbanos. Además de los instrumentos materiales, se perfeccionaron por igual los sistemas de cultivo. La diversificación de estos permitía organizar la producción de tal manera que el alimento animal no entrara en competencia con la alimentación humana, lo que supuso un cambio a las culturas anteriores, haciendo crecer las poblaciones. Hacia finales del siglo XIII se empezó a fomentar la economía monetaria, debido a los campesinos que pagaban el tributo de la corvea, o sea, la prestación de algunos días de trabajo a la semana en la tierra del Señor. Finalmente, en la época de los renacimientos, entre los siglos XIV, XV y XVI, da apertura para la renovación cultural, artística, literal y científica, y dentro de esa, una de las más importantes que sería el renacimiento de la pintura.